A lo largo de la historia, varios buques y un submarino de Estados Unidos han llevado con orgullo nombres alusivos a Puerto Rico o sus ciudades, participando incluso en conflictos bélicos. Embarcaciones cuyos nombres quedaron ligados a convoyes de la Segunda Guerra Mundial, grandes campañas navales en el Pacífico, crisis geopolíticas de la posguerra de Vietnam y operaciones modernas en el Golfo Pérsico y la Guerra Fría submarina. Cada uno de estos navíos, tanto buques de guerra como mercantes, dejó una historia singular desde su construcción hasta su destino final. Uno de estos fue el SS Coamo, con nombre alusivo a uno de los primeros pueblos de Puerto Rico. Fue un lujoso vapor de pasajeros convertido en transporte militar durante la Segunda Guerra Mundial. Su hundimiento a manos de un submarino de Alemania en 1942 supuso la mayor pérdida de tripulantes en un solo buque mercante estadounidense en la guerra. El USS San Juan CL-54 era un buque de guerra de la Armada nombrado en honor a la ciudad capital que combatió en numerosas batallas del Pacífico, obteniendo 3 estrellas de batalla por su servicio. El SS Mayagüez fue un portacontenedores nombrado en honor a la Sultana del Oeste. Su secuestro en 1975 desató el último enfrentamiento armado de la Guerra de Vietnam. El USS Ponce LPD-15 era un buque de transporte anfibio nombrado en honor a la ciudad señorial. Se utilizó durante la Guerra Fría y la llamada Guerra contra el Terror. En 2014 fue adaptado para probar la primera arma láser naval operativa del mundo. El USS San Juan SSN-751, un submarino de ataque nuclear con capacidad de lanzar misiles Tomahawk y operar bajo el hielo ártico. Y más recientemente el USNS Puerto Rico, un buque naval auxiliar de alta velocidad del siglo XXI, el primer barco en servicio activo en llevar el nombre de Puerto Rico, utilizado para transporte rápido de tropas y equipo, y patrocinado en su bautizo por la jueza Sonia Sotomayor. Las historias de estas embarcaciones resaltan sus características, su participación en conflictos y su destino final. Cabe señalar que existió otro buque llamado USS San Juan 1352, pero su nombre no rendía homenaje a la capital de Puerto Rico. En realidad provenía de la empresa propietaria original, la San Juan Fishing and Packing Company of Seattle, con base en el estado de Washington. El SS Coamo fue un buque mercante de pasajeros botado en 1925, operado por la línea New York and Puerto Rico Steamship, en la ruta entre Nueva York y Puerto Rico, con 7.057 toneladas de registro bruto y 130 metros de eslora. Era uno de los vapores más grandes y lujosos en servicio en el Caribe. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el Coamo fue requisado a comienzos de 1942 para servir como transporte al esfuerzo bélico de Estados Unidos. Se le instalaron cañones defensivos y pasó a transportar tropas y suministros, aprovechando su velocidad de más de 17 nudos. En noviembre de 1942, el Coamo participó en la Operación Antorcha, llevando 1.500 soldados británicos hacia el norte de África, contribuyendo a los desembarcos aliados en Argelia. Tras completar su misión en el Mediterráneo, el Coamo zarpó de Gibraltar el 26 de noviembre de 1942, formando parte de un convoy rumbo a Nueva York. Sin embargo, el 1 de diciembre recibió órdenes del almirantazgo británico de separarse del convoy y navegar en solitario por una ruta supuestamente más segura. Esta decisión tendría consecuencias fatales. En la noche del 2 de diciembre de 1942, el Coamo fue avistado por el submarino alemán U-604 al oeste de Irlanda. A las 8:18 de la noche, el submarino lanzó un torpedo a corta distancia, unos 800 metros, que impactó bajo el puente del Coamo. La explosión fue devastadora y el buque se hundió en apenas 5 minutos, sin dar tiempo a lanzar botes salvavidas adecuados. De los 186 pasajeros a bordo, entre ellos 12 puertorriqueños, no hubo sobrevivientes. Esta tragedia representó la mayor pérdida de vidas de la Marina Mercante estadounidense en un solo buque durante la Segunda Guerra Mundial, hecho poco recordado hoy en día. El hundimiento del Coamo ejemplificó el enorme riesgo que corrieron los buques mercantes que sirvieron en la guerra, enfrentando la letal amenaza de los U-boats alemanes. El USS San Juan CL-54
Fue un crucero ligero de la clase Atlanta del Navy. Su construcción inició el 15 de mayo de 1940 en Massachusetts. Fue votado el 6 de septiembre de 1941, apadrinado por la sanjuanera Margarita Col de Santori, y entró en servicio el 28 de febrero de 1942. Con alrededor de 165 metros de eslora, el San Juan estaba armado con una potente batería antiaérea y tubos lanzatorpedos, diseñado principalmente para defensa antiaérea de fuerzas navales. Su dotación era de unos 820 tripulantes. Rápidamente, el flamante crucero fue asignado al Teatro del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en un participante activo de muchas campañas clave contra Japón. Uno de los incidentes más notables ocurrió el 26 de octubre de 1942 durante la batalla de las Islas Santa Cruz en el Pacífico. El San Juan sufrió un impacto cercano. Una bomba de avión japonés atravesó su popa, inundando compartimentos y dañando su timón. Aún así, logró retirarse para reparaciones en Australia, evitando pérdidas humanas. Recuperado de sus averías, el USS San Juan volvió a combate a principios de 1943 y continuó distinguiéndose en numerosas operaciones durante toda la guerra. Con la capitulación japonesa en agosto de 1945, el San Juan entró triunfalmente en la bahía de Tokio, junto a la Tercera Flota el 27 de agosto. Tras la guerra, el crucero fue desactivado y decomisionado en noviembre de 1946. Finalmente, su nombre fue borrado de la lista naval en 1959 y el casco del San Juan fue vendido para desguace en octubre de 1961. El SS Mayagüez fue un buque mercante de portacontenedores. Curiosamente, este barco no era nuevo. Había sido construido originalmente como buque de carga en abril de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial bajo el nombre SS White Falcon. Tras la guerra, pasó a la naviera Grace Line y luego en 1965 a la compañía estadounidense Sealand Service, pionera en transporte de contenedores. Fue entonces rebautizado SS Mayagüez en honor a la Sultana del Oeste. El barco fue adaptado a la naciente era del contenedor con capacidad para casi 480 contenedores. A partir de 1967, el Mayagüez sirvió en rutas comerciales por el sudeste asiático, muchas veces bajo contrato militar para abastecer a las fuerzas de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. El hecho más notable en la vida del SS Mayagüez ocurrió tras el fin formal de la Guerra de Vietnam. El 12 de mayo de 1975, apenas 2 semanas después de la caída de Saigón, el Mayagüez navegaba rutinariamente de Hong Kong a Tailandia, cuando fue interceptado por cañoneras del régimen camboyano. En aguas cercanas a la isla de Koh Tang, comandos abordaron el barco y tomaron como rehenes a sus 39 civiles. Esta incautación ilícita de un buque de bandera estadounidense desató una crisis inmediata en Washington, considerada la última confrontación de la Guerra de Vietnam. El presidente Gerald Ford, determinado que no podía tolerarse tal acto, ordenó una operación militar de rescate apresurada. Entre el 13 y 15 de mayo de 1975, fuerzas de Estados Unidos, incluyendo infantes de marina, unidades de la Armada y la Fuerza Aérea, llevaron a cabo el rescate en 2 frentes. Por un lado, comandos de marines retomaron el SS Mayagüez, abordándolo cerca de la isla, pero el buque estaba vacío para entonces. Simultáneamente, otro contingente de 200 marines realizó un asalto anfibio en la isla de Koh Tang, creyendo que allí mantenían prisionera a la tripulación. La operación encontró una resistencia mucho más fuerte de lo previsto en la isla de Koh Tang. Encontraron una defensa tenaz con armamento pesado que derribó 3 helicópteros de la Fuerza Aérea estadounidense en la primera oleada de ataque. Sin embargo, los tripulantes del Mayagüez no estaban allí. En realidad, los camboyanos los habían trasladado al continente y ante la presión militar decidieron liberarlos por su cuenta. La tripulación completa del Mayagüez fue finalmente liberada ilesa el mismo 15 de mayo, siendo recogida por un barco mercante de paso poco después de iniciados los combates en Koh Tang. Para la historia, quedó marcada como la última batalla de la Guerra de Vietnam, librada irónicamente después de terminada la guerra. Tras ser recuperado, el SS Mayagüez fue llevado a Tailandia. Su carrera comercial prácticamente terminó allí. El viejo casco de más de 30 años de servicio acumulado fue retirado de operación y finalmente vendido para chatarra en 1979. El
USS Ponce LPD-15 fue un buque de guerra tipo transporte anfibio de la clase Austin, nombrado en honor a la ciudad señorial. Construido por Lockheed Shipbuilding, era un buque de casco de acero de 173 metros de eslora, diseñado para transportar y desembarcar unidades de infantería de marina junto con sus vehículos y equipo pesado. Contaba con una cubierta de dique seco inundable para operar lanchas de desembarco y un helipuerto. El Ponce fue el único buque de la Armada de Estados Unidos que ha llevado el nombre de la ciudad señorial. Este barco no tardaría en verse envuelto en situaciones de combate real, sirviendo a lo largo de 4 décadas en diversos conflictos y misiones. En la década de 1980, el USS Ponce operó en el Mediterráneo y Atlántico, incluyendo misiones en apoyo de las fuerzas de paz en el Líbano. Ya para 1990 y 91, el Ponce fue desplegado al Golfo Pérsico al estallar la Guerra del Golfo. Participó en las operaciones Desert Shield y Desert Storm, transportando tropas de marines y sirviendo de buque base durante la liberación de Kuwait en 1991. En la década de 2010, cuando el USS Ponce ya era uno de los buques más veteranos de la flota, tenía aproximadamente 40 años de servicio. Estuvo presente en la Guerra Civil de Libia. Se tenía planeado retirar de servicio al Ponce en 2012 e incluso llegó a puerto para preparativos de desactivación. Sin embargo, dada la necesidad de una base avanzada flotante en Oriente Medio, la Marina decidió darle una segunda vida. En 2012, el Ponce fue sometido a una rápida conversión para servir como una base flotante expedicionaria temporal. El buque fue modificado con hangares e instalaciones para alojar helicópteros de guerra, lanchas patrulleras y otras fuerzas especiales. Pero el aporte más futurista de Ponce llegaría en 2014, cuando fue seleccionado para probar un arma revolucionaria, el prototipo de Laser Weapon System, LAWS, de la Oficina de Investigación Naval. En agosto de 2014 se instaló en su cubierta un láser de alta energía, aproximadamente 30 kilovatios, y comenzó una campaña de pruebas. Los resultados fueron exitosos. El láser pudo derribar drones y pequeñas embarcaciones durante los ensayos en el Golfo. Se autorizó incluso al buque a emplear el LAWS en defensa propia de ser necesario, marcando la primera vez que un arma láser estuvo disponible para uso real en un buque. Este logro tecnológico convirtió al USS Ponce en pionero de las armas de energía dirigida. El láser permaneció activo en el Ponce hasta su retiro y luego fue transferido al nuevo buque USS Portland en 2017. Finalmente, tras una extraordinaria carrera de largas décadas, el USS Ponce fue dado de baja el 14 de octubre de 2017 y desmantelado en 2022. El USS San Juan SSN-751 es un submarino nuclear de ataque de la clase Los Ángeles. Fue construido por General Dynamics Electric Boat en Groton, Connecticut y comisionado el 6 de agosto de 1988. El San Juan destaca por ser el primero de los submarinos Los Ángeles mejorados. Esto significa que incorpora varias mejoras sobre sus predecesores: un reactor más silencioso, el avanzado sistema de combate sonar, capacidad de lanzar misiles de cruceros Tomahawk y un diseño apto para operaciones bajo el hielo. Estas innovaciones le permitieron al San Juan operar en entornos árticos y asumir misiones más versátiles en la fase final de la Guerra Fría. De hecho, en 1993 logró el primer ascenso a través del hielo polar de un submarino de su clase, emergiendo en el Ártico como demostración de sus capacidades polares. Desde su entrada en servicio, el USS San Juan ha tenido una trayectoria activa, aunque en gran medida confidencial debido a la naturaleza furtiva de las operaciones submarinas. El San Juan alternó despliegues por el Atlántico Norte y el Mediterráneo en los años 90, realizando patrullas de inteligencia y ejercicios con aliados. Uno de los pocos incidentes conocidos públicamente ocurrió el 19 de marzo de 1998, cuando el San Juan, navegando sumergido al sur de Long Island, colisionó inadvertidamente con el submarino estratégico USS Kentucky, que estaba en superficie. Afortunadamente, el choque fue a baja velocidad. El Kentucky sufrió daños menores en un plano de popa y el San Juan abolladuras en su casco de proa, pero ningún tripulante resultó herido y ambos submarinos pudieron regresar por sus medios a puertos para
reparaciones. Con el cambio de siglo, el USS San Juan continuó sirviendo en conflictos modernos. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, fue desplegado al mar Mediterráneo en tareas de vigilancia antiterrorista. A principios de 2003, durante la operación en Irak, el San Juan recibió la orden de cruzar el Mediterráneo al Mar Rojo para unirse al esfuerzo bélico. Tras casi 35 años en servicio, el USS San Juan se aproxima al final de su vida operativa. En agosto de 2023, zarpó de Groton hacia la base naval de Kitsap en el estado de Washington para iniciar su proceso de inactivación y desmantelamiento. Se espera que sea dado de baja en los próximos años, tras lo cual su reactor nuclear será removido y el casco reciclado según los protocolos de disposición de submarinos nucleares de la Armada. El USNS Puerto Rico TEPF-11 es un buque de alta velocidad para apoyo logístico de la Marina de Estados Unidos. A diferencia de los USNS suelen operar con tripulación civil y cumplen misiones de transporte, apoyo y movilidad esenciales para operaciones militares modernas. Su origen se remonta a la expansión de la clase Spearhead de transporte expedicionario rápido, diseñada para mover rápidamente personal, vehículos y carga entre puertos y bases dentro de un teatro de operaciones. En noviembre de 2018, cuando fue bautizado como USNS Puerto Rico, la ceremonia tuvo como oradora principal a la entonces comisionada residente Jennifer González, y la patrocinadora del barco fue la puertorriqueña jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, quien realizó el bautizo conforme a la tradición naval. Este es el primer barco en servicio activo en honrar directamente a Puerto Rico. Aunque en 1940 se autorizó un crucero clase Alaska llamado Puerto Rico CB5, su construcción fue cancelada durante la Segunda Guerra Mundial justo antes de completarse. Tras su fase de construcción y pruebas, la Marina aceptó la entrega del barco el 10 de diciembre de 2019, marcando su transferencia oficial del astillero a la Marina. Desde los convoyes de la Segunda Guerra Mundial hasta las operaciones navales del siglo XXI, estos barcos y submarinos han llevado el nombre de Puerto Rico como honor en situaciones de guerra. El SS Coamo, el USS San Juan CL-54, el SS Mayagüez, el USS Ponce y el USS San Juan SSN-751 representan capítulos variados de la historia naval. Cada uno fue bautizado en reconocimiento a Puerto Rico o sus ciudades, sirviendo de vínculo entre la isla y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, síguenos y comparte este video.